Hola mis queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga, que tengan un excelente día. Para empezar vamos a tener una palabra de oración, oremos. Amante y cariñoso Padre que estás en el cielo, te damos gracias Señor porque eres bueno, nos has cuidado durante la noche, nos has dado el alimento necesario cada día, no ha faltado gracias a ti, porque tú velas y cuidas a tus hijos. Esperamos Señor que en este día este tema que se vaya a presentar sea de gran bendición para tu pueblo en el mundo entero. Levántanos con tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, el tema anterior habíamos tocado acerca del zarandeo, la primera parte, llegó la hora. Estamos a vísperas de entrar ya en la etapa final en estos últimos tiempos, cuando todo lo que se pueda ser movido se moverá por el zarandeo. Y comenzamos. Los fieles de Dios serán dados a conocer. El Señor tiene siervos fieles que en el tiempo de prueba del zarandeo serán dados a conocer. Hay siervos preciosos, ahora en oculto, que no han doblado su rodilla ante Baal. No han tenido la luz que ha estado brillando sobre vosotros con un resplandor intenso. Voy a parar un momento. Aquí se está refiriendo a aquellas personas que no han entrado en la iglesia, pero más sin embargo son fieles a lo que les han enseñado sus padres o a lo que ellos han aprendido acerca de la palabra de Dios, pero no tienen todo el conocimiento como lo tenemos ahora nosotros a través de los testimonios de la hermana White, que amplía más la palabra de Dios. Y estos pequeños que ahora están en oculto y no han doblado su rodilla ante Baal, no han tenido la luz que ha estado brillando sobre vosotros con un resplandor intenso. Continuamos leyendo. Pero puede ser que el libro puro de un carácter cristiano genuino se revele bajo una apariencia tosca y no atractiva. Mis hermanos, aquí entramos todos porque muchas veces menospreciamos al hermano que ese no entiende, él, o a veces menospreciamos a aquellas personas de otras iglesias que de corazón quieren servir al Señor y lo hacen, y nosotros les menospreciamos diciéndoles ellos no van a ser salvos, ellos no están en la verdad. Tengamos mucho cuidado con eso. Durante el día miramos al cielo pero no vemos las estrellas. Están allí fijas en el firmamento, pero el ojo no puede distinguirlas. Durante la noche contemplamos su genuino resplandor. Está en Testimonios para la Iglesia y también en Evento de los Últimos Días. Siempre que ocurre la persecución, ojo con esto, siempre que ocurre la persecución, los testigos toman decisiones. Y hay muchos que están diciendo en este momento, es que nosotros ya estamos siendo perseguidos por la iglesia, ya estamos en el tiempo de la persecución. Mis hermanos, no es el tiempo de la persecución. La iglesia no se encarga de hacer la persecución, hablando de la iglesia adventista del séptimo día, porque no ha llegado ese momento. Más adelante vamos a comprender si la iglesia misma va a ser la que va a perseguir a sus fieles o no. Dice, siempre que ocurre la persecución, los testigos toman decisiones, ya sea por Cristo o en contra de Él. Aquellos que simpatizan con los hombres condenados injustamente, que no muestran encono contra ellos, revelan su afecto por Cristo. Repitamos esa parte. Ya sea por Cristo o contra Él. Bueno, en el tiempo del zarandeo o en el tiempo de la persecución, vamos a tomar dos decisiones: con Cristo o en contra de Él, o con Satanás. Aquellos que simpatizan con los hombres condenados injustamente, que no muestran
encono contra ellos, revelan su afecto por Cristo. Ok, aquí hay que tener un punto y aún no tiene que estar abierto mentalmente para poder comprender. Muchos que han sido borrados, sacados de los libros de la iglesia, han sido injustamente, y eso se reconoce, pero eso no quiere decir que la iglesia haya dejado de ser el pueblo de Dios como organización. ¿Se ha tratado injustamente? Claro que sí, pero solamente cuando llegue el zarandeo o cuando el tiempo de persecución esté sobre nosotros, ahí veremos los justos y los injustos. Si los pastores que sacaron a estos miembros de la iglesia injustamente se arrepintieron, podrán estar en las filas del Señor. Los que salieron, se quedaron firmes en la fe, también podrán seguir en las filas del Señor. Pero si los que salieron se opusieron a la iglesia, hablaron mal en contra de la iglesia, no estarán dentro de las filas del Señor. Igual los pastores, los que sacaron a aquellos hermanos, no se arrepintieron de sus actos que hicieron injustamente, tampoco estarán dentro de las filas del Señor. Entonces aquí hay que tener un balance. No todos los que salen son malos, no todos los que condenan son malos, tal vez por una mala comprensión de la palabra de Dios lo hacen, pero no es que sean malos, mis hermanos, o no es que ya estén perdidos. ¿Ok? Dejad que la oposición se levante. Eso sí hay que hacer. Bueno, como miembro de iglesia, yo no tengo que decir a aquel hay que condenarlo porque está hablando herejías. No es mi responsabilidad esto. Por eso dice, dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe, pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en días de prosperidad. Por eso estamos estudiando todas estas cosas, para poder diferenciar cuál es la verdad del error. Hoy no es el tiempo del zarandeo, hoy no es el momento de división, mis hermanos, más bien es el tiempo de unión. Los que quieran salirse, salgan, hay todavía ese tiempo. Pero va a llegar un momento en que si los que salieron y estuvieron firmes, llegarán a ser el trigo, pero si no se mantuvieron firmes, como les mencionaba hace un momento, y empezaron a acusar a los hermanos, a buscar errores para mostrarles ante el mundo sus falencias, aquellos serán la cizaña. Pero como no es mi deber hoy dividir, por ejemplo, decir tú serás borrado o tú no, no es mi decisión juzgar. Por eso dice, dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro. O sea, yo no puedo hacer nada contra aquellos hermanos que se levantan, que tienen un fanatismo, un supuesto celo por la palabra de Dios. Yo no puedo hacer nada, tampoco les puedo discriminar. Pero yo lo único que debo hacer es mostrar la palabra de Dios, mantenerme en la fe. Y si soy un verdadero cristiano, voy a permanecer firme como una roca. Y aquel tiempo que llegue la persecución, voy a estar firme y con mucha más fe y esperanza que en los días de prosperidad. Nuevos conversos tomarán el lugar de los que salgan. En el zarandeo, aquí está hablando acerca del zarandeo, no está hablando acerca de los que están borrando en la iglesia, no, jamás. Aquí se está hablando acerca del día de la ley dominical. Cuando los que salgan de las filas del Señor, dice que en el zarandeo, o sea, cuando ya se dicte la ley dominical y haya persecución, algunos fueron dejados al lado del camino y los descuidados e indiferentes, que no se unieron con quienes apreciaban la victoria
y la salvación lo bastante para perseverar en anhelarlas, orando angustiosamente por ellas. No las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas, y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad. Mis hermanos, aquí hay que tener un punto bien claro. Hay muchos que no son adventistas del séptimo día, pero cuando llegue el momento y se les presente la verdad, que el día sábado es el sello de Dios, lo tomarán con gusto, y estos hermanos o estas personas ocuparán el puesto de aquellos hermanos que supuestamente estaban dentro de las filas del Señor, pero como estaban descuidados e indiferentes, no apreciaban bien la victoria y la salvación. Lo bastante, o sea, no lo apreciaban, no lo entendían tan bien como para seguir orando angustiosamente por ellas. Dicen, no, yo ya encontré la salvación, yo estoy tranquilo, yo ya soy santo, yo ya me aparté de aquellos que estaban pecando. Ahora con mi grupo somos el grupo perfecto, el grupo de la salvación, el grupo de la redención, somos el remanente. Aquellos hermanos que se sienten así se van a salir del camino, se van a desviar del camino. Obviamente yo no puedo decir que todos, porque hay muchos que regresarán a las filas del Señor. ¿Qué es el sello de Dios? Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. Yo no solamente debo leer por leer y tener conocimiento, también tengo que llevar mi vida espiritual acorde con lo que el Señor me pide, de modo que los sellados son inconmovibles. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Ciertamente ya ha comenzado. ¿Ya ha comenzado a tambalear y a vacilar la iglesia? Claro que sí. Pero no es el momento donde el zarandeo va a tomar una decisión, o el Señor tomará la decisión, eres trigo y eres cizaña. Pero desde ya muchos, pretendiendo tener gran conocimiento de la verdad, están metiendo falsas teorías. Ya vamos a ver más adelante. De los 10 mandamientos, solo el cuarto contiene el sello del gran legislador. Es impresionante, hermano. Todos los 10 mandamientos son importantes, muy importantes. Pero aquí voy a recalcar esta parte. De los 10 mandamientos, solo el cuarto, voy a repetir, solo, únicamente, exclusivamente, el cuarto contiene el sello del gran legislador, el creador de los cielos y la tierra. Mis hermanos, lamentablemente hay muchos que están diciendo que para estos últimos tiempos estamos aboliendo el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo también: no te harás imágenes. Y lo están presentando como que si fuera el que esos mandamientos son los que sellan al pueblo de Dios. Pero mis hermanos, los testimonios son muy claros. Dice que de los 10 mandamientos, solo el cuarto contiene el sello del gran legislador, el creador de los cielos y la tierra. No hay ningún otro mandamiento, ni honra a tu padre ni a tu madre. Hay muchos hermanos que están menospreciando al padre y a la madre, claro que sí. Hay muchos hermanos que están diciendo mentiras contra otros, claro que sí. Levantando falso testimonio, claro que sí. No está mal, no está bien que ellos hagan ese tipo de cosas. Pero los que se arrepienten y se enfocan en la verdad presente y guardan al pie de la letra, no por obligación, no porque ya llegó un sábado más, sino porque lo haces de corazón,
porque reconoces al Señor de lo que hizo los cielos y la tierra. Por esa razón, hoy en día, la división de la mayoría, mejor dicho, de todos los que van a llegar al tiempo del fin serán los que guardan el sábado y el domingo. No será porque, tú estás mintiendo, yo no estoy mintiendo, entonces yo te voy a perseguir a ti porque tú no estás mintiendo. Ese no va a ser el punto de división, mis hermanos. El punto de división va a ser si guardas el sábado o guardas el domingo, punto. La observancia del monumento del sábado conmemorativo del Señor, el día de reposo instituido en el Edén, el día de reposo del séptimo día. Y aquí está algo muy importante y está subrayado en rojo. Nos dice, es la prueba de nuestra lealtad a Dios. Ninguno de los otros mandamientos va a ser la prueba para ese tiempo final, o va a ser el sello de Dios. Ninguna de esas otras cosas. Sino, ¿qué cosa es el cuarto mandamiento? Es la prueba de nuestra lealtad a Dios. Cuando llegue el día de la separación, los que han comido carne, los que han levantado falso testimonio, los que han deshonrado al padre y a la madre, los que han tenido otros dioses falsos, se convencerán y guardarán y aceptarán el día sábado como parte del sello de Dios. Y esto hablando no solamente para los de afuera de la iglesia, sino también para los mismos miembros de la iglesia. Porque el día del Señor es la prueba de nuestra lealtad a Dios. Ojo con esto, yo no quiero decir que no sea importante la reforma pro salud. Claro que es importante para nuestra preparación. Los que ya tienen conocimiento de estas cosas buenas deben ponerlas en práctica, porque también va a llegar un momento que por tener conocimiento y no ponerlo en práctica, también dejaremos de participar de las filas del pueblo de Dios, así hayamos guardado todos los sábados que fuera posible. Eso es con respecto a los adventistas, pero concerniente al mundo exterior, concerniente a los que no tienen nada que ver con la iglesia, el día sábado es la prueba de la lealtad a Dios. Así que yo no tengo que presentarle cualquier otro mensaje, yo tengo que presentarle el mensaje del día sábado, para que reconozcan al Señor como su Dios y Creador. Continuamos leyendo. Las doctrinas falsas desvían a algunos. La así llamada ciencia y la religión serán colocadas en mutua oposición. A ver, la ciencia y la religión no tienen compatibilidad. Serán colocadas en mutua oposición. Los que creen en la ciencia y los que creen en la religión, debido a que hombres finitos no comprenden el poder y la grandeza de Dios. Y hay hermanos que a través de la ciencia quieren explicar a Dios. Claro que sí, dentro de la misma iglesia. Ojo con esto, dentro de la misma iglesia hay estos hermanos. Quieren colocar a Dios, dice, demostrar que se puede conocer a Dios. Pero ojo con esto, dice, hombres finitos no comprenden el poder y la grandeza de Dios. Y me llegaba a la mente, dice que en el cielo veremos cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombres. Ahora, quiere decir, yo no me puedo imaginar cómo será esa mesa de kilómetros y de kilómetros. Yo no me puedo imaginar cómo son las frutas, cómo es el río de cristal o el mar de cristal. Yo no me puedo imaginar, porque no es nada comparado a lo que nosotros vemos aquí terrenalmente. Si no me puedo imaginar cosas como esas, mucho menos puedo imaginarme a Dios, cómo es Él, cómo es su persona, cómo Él obra a través de nuestra salvación. Sería algo absurdo, algo ilógico. Se me presentaron las siguientes palabras de las Escrituras: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20:30. Esto se verá ciertamente en el pueblo de Dios. Me gustaría leer este versículo en otra versión. Aquí está en Dios habla hoy.
del versículo 28, 29 y 30 dice: por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para que cuiden a la iglesia de Dios, que Él compró con su propia sangre. Sé que cuando yo me vaya, vendrán otros que como lobos feroces querrán acabar con la iglesia. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñan mentiras para que los creyentes los sigan. Bueno, aquí tengo otras versiones. La normal, que la mayoría tienen, en 1960, dice: por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Bueno, ya sabemos que los obispos son pastores también, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y me gustaría leer en otra versión, por ejemplo, en la traducción viviente y en el lenguaje actual, versículos 28, 29 y 30. Ok, dice aquí: entonces cuídense a sí mismos, hermanos, cuidémonos nosotros mismos, y cuiden al pueblo de Dios, o sea, a la iglesia. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo ha designado ancianos. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros, como lobos rapaces, y no perdonarán el rebaño. Incluso algunos de los hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad. ¿Y para qué van a distorsionar la verdad? Para poder juntar seguidores. ¿Pueden estar dentro de la misma iglesia? Sí, pueden estar dentro de la misma iglesia. ¿Y pueden distorsionar la verdad para ellos tener más seguidores? Claro que sí. Que aparentemente tienen la verdad. Pero, ¿es la verdad lo que ellos están enseñando? Vamos a ver. Regresamos otra vez a las presentaciones. Acá lo tengo. Muy bien. Cuando viene el zarandeo por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales, ojo, no solamente hay que leer por leer, hay que escudriñar e investigar, que no están anclados en ningún lugar, son como la arena movediza. Se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. Interesante, ¿no? Se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. Y ojo, aquí caen muchos hermanos. Como a mí la iglesia me menospreció, la iglesia me rechazó, entonces me voy por el lado de: tengo la verdad, pero voy a atacar a la iglesia porque ellos ya están haciendo la persecución para estos días. Mis hermanos, eso no es de Dios. Esos son de las personas que introducen falsas teorías, porque son lectores superficiales, acomodan las cosas a su parecer, no están anclados en ningún lugar y son como la arena movediza. Ellos no tienen organización, ellos tampoco tienen un orden, sino que están de aquí para allá. Y hay muchos que dicen: no, ya no es necesario pertenecer a una iglesia para obedecer al Señor. Ojo con eso. Eso no es una presentación de Dios. Dios no ha dado tales enseñanzas o ha mostrado que se enseñen tales cosas. No habiendo recibido el amor de la verdad, serán engañados por el enemigo. Prestarán atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios y se apartarán de la fe. Mis hermanos, recuerden, tomar el escudo de la fe. ¿Y la fe también qué es? Lo que Dios ha enseñado. Así no haya evidencias y demostraciones y haya hablado a través de la palabra de Dios, recibirlo por fe.
El enemigo presentará falsas doctrinas, tales como la doctrina de que no existe un santuario. Y este es uno de los puntos. Este es uno, ve, aquí adelante dice, es uno de los puntos en los cuales algunos se apartarán de la fe. Hay muchos hermanos que lamentablemente se han salido de la iglesia, ya no creen en los testimonios y solamente enseñan que la palabra de Dios es la que se debe estudiar, pero dejan a un lado los primeros 5 libros donde se enseña acerca del santuario. Solo toman el Nuevo Testamento también y siendo hermanos adventistas. Ya omiten las profecías de las 2300 tardes y mañanas. El mensaje a las 7 iglesias. Ya no es su enfoque. El enfoque solamente es el amor, la gracia de Dios, su misericordia y nada más. Puede parecer que la iglesia está a punto de caer. Puede parecer, hermanos. Cuando tú miras a la iglesia, está débil. Parece que está perdida. Parece. No está perdida, mis hermanos. Solamente parece. Porque han acariciado la mundanalidad y los hace débiles. Pero mis hermanos, no va a caer. El zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. Claro que sí, dentro de la iglesia adventista saldrán. Y aquellos que salen como hojas secas no son adventistas del séptimo día. Son aquellos que no han estado firmes en la fe. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ojo con eso, no caerá. Ella permanece en pie, mientras los pecadores que hay en Sion, o los pecadores que hay dentro de la iglesia adventista, son tamizados. Mientras la paja es separada del trigo precioso, es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. ¿Nadie nos vamos a salvar del zarandeo? Tú y yo vamos a estar en el mismo punto donde todos vamos a ser probados. Por esa razón, hoy no es el tiempo, este no es el punto. El punto es estar firmes en la fe, en lo que se ha creído. Por eso investiguen, no lean por leer, no sean lectores superficiales. Conforme vaya acercándose la tempestad o el zarandeo, muchos que profesan creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Y la oposición no significa irse a otra iglesia para estar en la oposición. La oposición también dentro de la misma iglesia puede ocurrir, claro que sí. Advertencia contra las enseñanzas sensacionales y la religión emocional. Algunos entusiastas que apuntan a la originalidad, repitamos esto, algunos entusiastas que apuntan a la originalidad y utilizan toda su energía para conseguirla, han cometido un grave error al querer presentar al pueblo alguna cosa maravillosa y fascinadora que cause sobresalto. Y es lo que está pasando hoy en día, mis hermanos. Hay muchos hermanos que están presentando cosas maravillosas y fascinadoras que causen sobresalto, que no es el tema que se debe predicar para estos últimos tiempos, pero más sin embargo usan estas cosas para llamar la atención, no de los de afuera. Es interesante, no llaman la atención de los que realmente no conocen la verdad, sino llaman la atención de los mismos miembros de iglesia. Ojo con esto. Fuera interesante que estas personas se dedicaran a llamar a aquellas personas que necesitan conocer a Jesús, que están en otras iglesias, pero más sin embargo no tienen el conocimiento de la verdad. Estas personas deberían enfocarse en ellas, pero no, se enfocan dentro de la misma iglesia a presentarles cosas maravillosas y fascinadoras que cause sobresalto
alguna cosa que creen que otros no comprenden. Y esos hay hoy dentro de la iglesia. Hay personas que se creen tener mucho más conocimiento que otros y lo presentan así como algo único, algo que de vital importancia, y hacen creer que nosotros no comprendemos. Por ejemplo, acerca de la Trinidad, otro punto también es acerca de salir a hacer grupos, porque ya llegó el tiempo en el que debemos separarnos de la organización, porque ya la organización está en pecado. Mis hermanos, temas como esos no son para el fortalecimiento de la iglesia. Por eso ellos dicen algunas cosas que ellos creen que otros no comprenden. Ellos creen que otros no comprenden. Pero con frecuencia ni ellos mismos saben de qué están hablando. Uf, qué terrible esto. Ni ellos mismos saben de qué están hablando. Especulan con la palabra de Dios, mis hermanos. La palabra de Dios es clara. Hay que ser humilde, sencillo de corazón, para abrir la palabra de Dios. Yo no puedo abrir la palabra de Dios para atraer seguidores tras mis pensamientos. Yo no puedo abrir la palabra de Dios para acomodarla a lo que yo quiero creer. Y tampoco puedo acomodar la palabra de Dios o abrir la palabra de Dios para hacer cosas maravillosas y fascinadoras, o presentar cosas maravillosas y fascinadoras que causen sobresalto, asombro. Oh, eso estaba escrito en la Biblia y yo no sabía, pero más sin embargo lo que estaba escrito quiere decir otra cosa. Lean bien, no sean lectores superficiales. Promoviendo ideas que no tienen ni un ápice de utilidad para ellos ni para las iglesias. Leemos, especulan con la palabra de Dios, promoviendo ideas que no tienen ni un ápice de utilidad para ellos ni para la iglesia. Mis hermanos, aquí voy a ser muy franco. No odio a nadie, eso sí, yo les quiero mucho a todos, pero hay que ser francos con las cosas. Mis hermanos, los que salieron de la iglesia, sea por causas justas o injustas, pero que se han opuesto a la iglesia como organización y buscan faltas a los hermanos para mostrarles los errores de aquellos pastores, ministros, hermanos ancianos o de los mismos líderes de la organización, de las asociaciones, haciéndoles quedar mal, buscando solamente errores para ellos meter sus ideas, introduciendo ideas, por ejemplo, que tienen que ver si la Trinidad es pecado o si la Trinidad ya es la apostasía dentro de la iglesia. No es un tema que dice que no tiene ni un ápice de utilidad para ellos ni para las iglesias. Ya habíamos visto que ese tipo de temas en estudios anteriores no son para presentar a la iglesia como la verdad presente. No es realmente que yo deba conocer a Dios, si son 3 o 2, para ser salvo. Mis hermanos, ya hemos visto cuál es el sello de Dios. Yo reconozco a Dios cuando amo y adoro en el día correcto. Esa va a ser mi prueba de si soy fiel a Dios o no lo soy fiel a Dios. Es muy triste. No pretendo saberlo todo, mis hermanos. Yo no quiero ser eso. Yo lo único que estoy haciendo es mostrando un panorama más amplio.
Tampoco eso quiere decir que yo soy salvo y ustedes pecadores. Yo no quiero decir con esto, mis hermanos, porque todos tenemos errores. Todos vamos a llegar al mismo punto en el que vamos a ser probados. Y ustedes pueden ser salvos y yo no. Pero tengo que concentrarme en lo que hoy es importante para la predicación del Evangelio. Entonces, mis hermanos, hay que tener muy en claro esto. Aquellos que ni siquiera saben qué están hablando, que especulan con la palabra de Dios, que promueven ideas que no tienen ni un ápice de utilidad para ellos ni para la iglesia. La hermana Juay mismo lo ha dicho, aquellos hermanos que solamente buscan falencias en la iglesia para presentar sus verdades, están equivocados. No los creáis, ni los abráis la puerta, ni los inviten a pasar a sentarse en sus casas. No hagan... Es una exageración, pero es la verdad, mis hermanos. No lo digo yo. Puede ser que exciten la imaginación momentáneamente. Oh, sí, wow, qué hermoso. Pero se produce una reacción. ¿Cuál es esa reacción? Y esas mismas ideas se convierten en estorbos. Y aquí es donde todo el mundo se estanca, porque no saben para dónde coger, si para allá o para acá. Si voy para allá, me separo de la iglesia, pero dicen que es el pueblo de Dios. Pero si me quedo acá, estoy con la apostasía. Por eso dicen que se convierten en estorbos todas estas teorías. Se confunde la fe con el capricho. Mis hermanos, la fe y el capricho son cosas tan diferentes. El capricho es, yo quiero hacer esto. No me importa lo que diga la gente. No se pone a investigar a aquellas personas a profundidad si esto realmente es lo que tiene que hacer, sino solamente porque tiene una excitación de la imaginación, confunde la fe con el capricho. Y hay que tenerlo en claro, no hay que tomar decisiones por emoción. Es un dicho muy interesante. Cuando tú tomes una decisión, no lo tomes alegre, no lo tomes triste, sino tómalo con calma. Porque si lo tomas con emoción o con alegría, te puedes equivocar. Si lo tomas con tristeza, como decía acá, aquellos hermanos que como los han rechazado en las iglesias, como los han menospreciado a aquel diácono, diaconisa, le han mirado mal y están tristes, entonces toman también decisiones, ¿qué cosa? Equivocadas, hermanos. No hay que tomar decisiones equivocadas, sino hay que tomar con la mente fría. Entonces dice, se confunde la fe con el capricho y sus conceptos pueden torcer. ¿Ok? ¿Qué es torcer? Distorsionar, dar la vuelta los pensamientos, encaminándolos en una dirección errónea. Sean las nítidas y sencillas declaraciones de la palabra de Dios el alimento para la mente, porque esta especulación acerca de ideas que no están claramente presentadas en esa palabra constituye una ocupación peligrosa. Y vuelvo a repetir, conocer a Dios no es si son 3 o si son 2 personas, mis hermanos. La palabra de Dios es muy clara. Ya hemos visto en un estudio que cómo pueden ustedes leer palabra por palabra para poder comprender su contexto y su texto y a qué se está refiriendo. La palabra de Dios no se puede contradecir. Pero si dicen que solamente eso es la lectura que uno tiene está mal y la forma en la que ellos la interpretan está bien y que ellos contienen la verdad, no les voy a juzgar. Son libres de tomar decisiones. Pero ¿qué cosa? Constituye una ocupación peligrosa. Capítulo 55. Bueno, eso es un párrafo que saqué del capítulo 55 de Mensajes Selectos. Lecciones de la experiencia de hacer frente a la crisis de la ley dominical a fines del siglo pasado. Toda la prudencia del mundo no puede salvarnos de un zarandeo terrible.
toda la prudencia del mundo. No, yo me estoy reservando de tantas cosas, no me voy a llevar con tal hermano. Estamos rodeados de gente que se creen santos y no conviven, no comparten con nosotros, porque según ellos todo lo que hacemos nosotros ya es pecado. Y ellos, por querer tener toda esa prudencia, no voy a hacer eso, no aquello, o sea, se vuelven un extremismo, y toda esa prudencia del mundo no puede salvarnos de un zarandeo. Vuelvo y les digo, todas las cosas que se puedan presentar, se puedan hacer, pero va a llegar un punto en que todos tenemos que tomar una decisión, y en ese preciso momento, todos en el mismo momento, de un zarandeo terrible, todos los esfuerzos hechos ante las altas autoridades no nos librará del azote de Dios, sencillamente porque el pecado es acariciado. Si como pueblo nos mantenemos en la fe y defendemos no solo con la pluma y la voz los mandamientos de Dios, y ojo, aquí me incluyo yo también, no solamente yo por presentarles esto dicen, no, el hermano San Pedro es santo. No es esto. El hermano, mire cómo envía sus escritos, tan bien detallados. O sea, eso no me hace santo. Lo que me hace santo es que si lo que yo digo, lo que yo hable, está acorde con la palabra de Dios, mis acciones muestran a Jesús, entonces recién ahí podré estar diciendo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero mientras tanto, por eso es, ojo con esto, no es bueno seguir a seres humanos, ni a creencias humanas, ni a todo lo que ellos expongan, creerlos, sino calma, con serenidad, tomar decisiones. No solo debemos defender la fe con la pluma y la voz, los mandamientos de Dios, sino que los observamos, cada uno de ellos no violando un solo precepto, conscientemente. Entonces la debilidad y la ruina vendrán sobre nosotros. La influencia que ellos han ejercido en el aquí toma un testimonio de unos hermanos. Dice lo siguiente: la influencia que ellos han ejercido en el ha sido definidamente contra el Espíritu de verdad. Prácticamente han atentado contra el Espíritu Santo y contra los que han dedicado sus vidas a trabajar por su progreso, por aquellos pastores también y ministros, ancianos. En el hay un grupo que profesa creer en la verdad. Es una historia. Pero si se está viendo también esto en la realidad de hoy, tengan mucho cuidado. Pero que mantienen sentimientos secretos de insatisfacción contra los que soportan la carga de la hora. Yo como miembro de iglesia, abro paréntesis, yo como miembro de iglesia, yo no soporto la carga de la iglesia. Ya cuando tenga algún cargo, por ejemplo, sea algún anciano, algún diácono, ya tengo un peso que cae sobre mí y que yo tengo que ser responsable por cuidar el rebaño también del Señor. Pero mientras yo sea un miembro de iglesia, que estudia la Biblia, claro que sí, puedo dar estudios bíblicos, claro que sí, pero no tengo una responsabilidad, un cargo como diácono, director de conquistadores, de jóvenes, anciano de iglesia o pastor o ministro. Entonces, esos sentimientos no son contra mí porque dicen, no, como él no tiene ningún cargo, entonces no pasa nada. Pero más sin embargo, estas personas que dicen, la palabra de Dios aquí dice, pero que mantienen sentimientos secretos de insatisfacción. Es que no me gusta cómo trabaja tal hermano. No me gusta lo que hace el pastor. No me gusta lo que hace. Y solo están en eso, dice. Mantienen un sentimiento secretos, o sea, no lo dicen. Secretos de insatisfacción contra los que soportan la carga de la obra. Es que mira tal pastor. Mira allá los secretarios de las denominaciones, de las iglesias. Miren cómo están reuniéndose allá. Hay algunos que no lo dicen, hay otros que sí lo dicen. Los dos están mal. Contra los que soportan la carga de la obra. Los verdaderos sentimientos de los tales
no se manifiestan. Los que no dicen nada, los que no se mantienen callados y no digo nada. Pero dice, los verdaderos sentimientos de los tales no se manifiestan con claridad hasta que surge alguna influencia en oposición a la obra de Dios. Y aquí es donde Satanás está. Aquellos hermanos que están con la crítica, dice que en el lado de quién están, del lado de Satanás. Entonces, cuando se aparece la oportunidad de decir, oh mira, ya, si ves hermano cómo estás en pecado. O sea, es interesante cómo es el ser humano, siempre está buscando a una persona la equivocación. Están buscando, ¿quién se equivoca? ¿Quién se equivoca? Ah, hermano, está presentando la verdad, ok, presenta la verdad. Y se equivocó, ah, mira, si ven, ya se equivocó, ya no te creo. Pero claro, otros vienen y presentan la verdad, que totalmente tergiversan la palabra de Dios, se equivocan abiertamente y deliberadamente especulan con la palabra de Dios. ¿Pero qué cosa? Van en pos de ellos. Pero a los que tratan de fortalecer la iglesia, de mantenerla unida, con el mínimo error que ellos vean, dicen, no, ya no hay que creerlos. Lo único que dicen, por sus frutos los conoceréis. Claro que por sus frutos los conoceréis. Pero no ha llegado el tiempo de que sus frutos tomen una decisión. Muchos pueden estar mal encaminados, mal parqueados dentro de la iglesia, pero van a ser los primeros en entrar al reino de los cielos. Otros pueden estar perfectos, cumpliendo la ley a rajatabla, pero se perderán. Qué triste, mis hermanos. Entonces, los verdaderos sentimientos de los tales no se manifiestan con claridad hasta que surge alguna influencia en oposición a la obra de Dios. Y entonces demuestran su verdadero carácter. Terrible. Estas personas reciben de buena gana y hacen circular informes falsos para destruir la influencia de los que participan en esta obra. Imprimen folletos diciendo, miren la iglesia qué tal como está, miren la iglesia cómo ha caído en apostasía, miren esto y aquello de aquellos pastores. Mis hermanos, eso no es la obra que deberían hacer. Pero sin embargo la hay. Hacen circular informes falsos para destruir la influencia de los que participan en esta obra. Todos los que desean retirarse de la iglesia tendrán oportunidad de hacerlo. Hermano, si usted quiere salir, hágalo, no hay ningún problema. De alguna manera surgirá algo para probar a todos, como les mencionaba. Ustedes ahorita pueden hacer lo que ustedes quieran. Pueden pensar y hacer las cosas que ustedes piensen y quieran hacerlas. Pero va a llegar un momento en que todos vamos a tener que ser probados por la misma cosa. No por cosas diferentes. No va a ser por eso, sino por una sola cosa. El gran periodo del zarandeo está próximo. Los que manifiestan celos y los que critican a los demás, los que andan buscando el mal, serán sacudidos y dejados afuera. Detestan el reproche y desprecian la corrección. Quienes aman el espíritu del mensaje del tercer ángel no pueden participar del espíritu de, aquí dice el rey de su esposa, pero por ejemplo aquí podríamos colocar de aquellas personas que están con celos y critican a los demás y buscando el mal. Terrible, mis hermanos. El estudio de los libros de Daniel y Apocalipsis. El Espíritu de Dios ha iluminado toda la página sagrada de Escritura, pero hay personas sobre las cuales esta hace poca impresión porque es imperfectamente comprendida. Muchos dicen, yo no leo Apocalipsis porque no comprendo, yo no leo Daniel porque no entiendo. No estudio el santuario porque no hay quien enseñe. Mis hermanos, póngase a estudiar. Pídale sabiduría al Señor y Dios les dará toda la sabiduría necesaria sin reproche. Cuando viene el zarandeo por la introducción de falsas teorías, lo que está sucediendo hoy, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar son como la arena movediza, ya lo leímos anteriormente. Se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. Los libros de Daniel y Apocalipsis deben ser estudiados, así como las otras profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Haya luz, sí, luz en vuestras moradas. Necesitamos orar por esto.
El Espíritu Santo, brillando sobre las páginas sagradas, abrirá nuestro entendimiento para que podamos saber cuál es la verdad. Repitamos la última parte. El Espíritu Santo, brillando sobre las páginas sagradas, abrirá nuestro entendimiento para que podamos saber cuál es la verdad. Mis hermanos, esto es muy claro. Yo no tengo la verdad, mas sin embargo he abierto los testimonios, la palabra de Dios, para mostrar algo en lo que yo he creído. Pueden estar de acuerdo conmigo o no pueden estar de acuerdo conmigo, son libres de hacerlo. Pero usted y yo algún día nos encontraremos en un punto decisivo, donde mostraremos si yo estuve firme o si usted estuvo firme. Nos abrazaremos, nos regocijaremos y entraremos en el reino del Señor. Que Dios les bendiga.